Hola a todos. En esta oportunidad vamos a ver una de las características de las funciones. La vamos a caracterizar por función par o función impar. ¿Qué es lo que es esto? Es una forma de caracterizarlas por la simetría. ¿Qué es lo que es la simetría? Es una transformación o movimiento que realiza la función, pero la imagen sigue siendo invariable. Es respecto de alguna posición, hay una correspondencia entre los puntos. Esto es lo que vamos a analizar. Hay dos formas de clasificar la función por su simetría, como función par o función impar. Analíticamente, ¿qué significa esto? La función par es la función en un valor x es igual a la función en el valor menos x. Y la impar, la función en x es igual a la función a la menos función en menos x. Vamos a ver cada una de ellas en forma particular. Comencemos por la función par. La característica nos dice que para un valor de su dominio es la función igual al valor negativo correspondiente. Esto se debe probar para todos los x pertenecientes al dominio de la función, pero para analizar cuál es esta correspondencia lo vamos a hacer con un punto en particular. Veamos esta función. ¿Qué presenta esta función? Si nosotros tomamos el valor x igual a 1, el correspondiente valor en la función es el 1, es este punto sobre la gráfica de la función. Para el caso del x igual a menos 1, que sería el correspondiente en valor negativo, vemos que también la función en menos x vale 1. Hay una igualdad entre la función en x y la función en menos x. Hay una simetría que se verifica respecto del eje y. O sea, esta función es simétrica, la función par, respecto del eje y. Veamos otro punto de esta función y que vamos a comprobar que se cumple exactamente lo mismo. Se debe cumplir en todos los puntos del dominio. Estos son simplemente ejemplos para poder visualizar la simetría. Ya vamos a resolver ejercicios donde lo haremos para todo el dominio. Veamos el caso de la función impar. En este caso, la función cumple que la función en un valor x es igual al menos la función en menos x. Y igual que el ejemplo anterior, tomamos el punto x igual a 1 de esta función y su valor es también 1, podemos decir, sobre la función. Este 1, 0, 1 es producto de la gráfica. Veamos qué pasa en el x igual a menos 1. El valor correspondiente es el menos 1. Es este punto sobre la función. Pero si a este punto yo lo multiplico por menos 1, que es lo que me indica la característica, tengo el punto con valor 1, menos 1, 1, que es exactamente este valor, el menos la función en menos x, igual al de la función en x. La simetría se está cumpliendo, pero ¿respecto a qué? Al origen de coordenadas. Si nosotros trazamos una recta que una los puntos con el origen de coordenadas, pasando por el origen de coordenadas, mejor dicho, vemos que la distancia a un punto es la misma que la distancia al otro punto consideradas desde el origen de coordenadas. Veamos otro punto como ejemplo. Veamos que se cumple exactamente lo mismo. Se debe comprobar estas características analíticamente para todos los x pertenecientes al dominio. Eso lo vamos a hacer en los ejercicios.
Una pregunta, ¿hay funciones que no tienen simetría par o impar? Sí, hay funciones que no presentan ningún tipo de simetría. Vamos ahora sí a los ejercicios. Nuestra primera función, para comprobar si es par o impar, lo primero que tenemos que hacer es plantear la función entonces en un valor menos x. ¿Qué quiere decir esto? Que en el lugar de las x yo tengo menos x, o sea que planteo menos x al cuadrado menos x a la cuarta. Resuelvo esto. ¿Qué observo? Que la función en menos x es igual a la función en x. ¿Cómo se verifica esto? Digo que esta función es par. Lo veamos en la gráfica. La gráfica nos demuestra que estamos en lo correcto. Es par. Cualquier punto que está separado una distancia del origen, supongamos el menos 1, respecto del punto 1, vemos que su correspondiente valor de la función son coincidentes. Analicemos otra. Esta función, si yo comienzo también pensándola como f de menos x, puedo ver que no es par. F de menos x no es igual a f de x. Entonces, veamos qué ocurre con la multiplicación por menos 1 para comprobar si es impar. Acá, si distribuyo el menos, voy a tener positivo lo mismo que este otro término. Y sí puedo ver que la función en menos f de menos x son iguales. Por ende, en este caso, es una función impar. Lo veamos en su gráfica. Existe simetría respecto del origen. Cualquier punto, trazando una recta que pase por el origen, voy a ver que su distancia es la misma respecto al punto que esté del otro lado, con signo positivo o negativo. Vamos a un tercer ejemplo. Vamos a, como comenzamos siempre, a encontrar f de menos x. F de menos x podemos ver que no coincide con f de x. Entonces busquemos el menos f de menos x. Tampoco coincide. Entonces, este es uno de los casos en que decimos que la función no tiene simetría, no es par ni impar. Esta es su gráfica, cosa que podemos ver perfectamente en su gráfica. Un punto con coordenadas en x 1,33 me da valor de la función 3,9. Si yo veo el correspondiente punto negativo, el menos 1,33, voy a tener como valor menos 1,9. Por más que cambie de signo, no tengo posibilidades, los valores no coinciden, de que exista simetría de ningún tipo. Bueno, esto es todo en el caso del análisis de simetría. Continuaremos con el tema en próximos videos. Muchas gracias por su atención.